Bienvenidos a Biomed. Hoy vamos a ver un tema muy importante que titula las células, las unidades básicas de la vida. Empezando con una pequeña introducción, vamos a hacernos la pregunta de ¿qué significa estar vivo? ¿Por qué una flor, un ser humano o un microorganismo están vivos y no así una roca o la arena del mar? Haciéndonos otra pregunta, ¿cuáles son las propiedades fundamentales que caracterizan a los seres vivos y los distinguen de la materia inerte o inanimada? Todo esto se resume a las células. Hace más de 175 años se acuñó este término, las células. Dieron por hecho que todo ser vivo estaba compuesto por ellas, por las células. Se conocen dos grandes células que son las células procariontas y eucariontas. De estas dos divisiones básicas se dividen a la ausencia o a la presencia de núcleo. Y hoy la biología celular es la ciencia que se va a encargar en el estudio de las células tanto en su estructura, función y comportamiento. Ahora, como sabemos bien, todos los seres vivos están compuestos por células. Entonces, definamos o hagamos una conceptualización de qué son las células. Entonces, las células son, en concepto, las unidades básicas estructurales y funcionales de la vida. Estas células son pequeñas unidades delimitadas por una membrana, en este caso una membrana plasmática. Estas pequeñas unidades tienen la capacidad de ¿qué? De crecer y de dividirse en dos. Podemos encontrar en situaciones unicelulares a las células o en situaciones pluricelulares o multicelulares en este caso. Las células son los responsables de los procesos básicos vitales. Estos 6 procesos básicos vitales, ¿cuáles son? Metabolismo. Todo ser vivo es una suma de reacciones químicas. Reproducción, diferenciación, crecimiento, movimiento y reactividad. Entonces, hablando de células, vamos a hablar de este concepto, parásitos intracelulares obligados. Acá tenemos tres organismos, el virus, las riquecias y las clamidias. Vamos a ver que los virus se consideran zombies químicos. No tienen la capacidad de dividirse fuera de la célula, sabiendo bien que un proceso vital de todo ser vivo es la reproducción. Los virus se reproducen infectando células. También se les denomina parte de zombies químicos parásitos moleculares. Acá vemos como una célula en un medio extracelular, una vez que ingresa al medio intracelular o dentro de la célula, ésta es capaz de producir copias de sí mismas y salir de la célula. Entonces los virus dentro de la célula llegan a tener esa capacidad de la división. Vamos a ver que hay virus tanto para animales como para plantas y vamos a encontrar virus para bacterias. Los virus que afectan a animales no llegan a afectar a las plantas y los virus que afectan a las bacterias se llaman bacteriófagos. Acá vemos cómo un virus está infectando su material genético y después creando copias de sí mismas. Acá vamos a ver un concepto de lo que es virión. Virión es el virus extracelular completo con la capacidad de poder infectar. El virus está compuesto por, en este caso, cápside. La cápside es la cubierta que contiene al ácido nucleico, a los ácidos nucleicos, ya sea en forma de ADN o ARN. Y en algunos casos, como en este, vamos a evidenciar la presencia de una envoltura lipídica. Acá tenemos estos dos microorganismos, a diferencia del virus, estos son células procariontas, pero incompletos. Son células degeneradas. Se refiere este término a que estas células perdieron parte de su material genético, perdiendo así su autonomía, y estas llegan a necesitar parasitar células para poder reproducirse. En este caso tenemos a las riquecias. Las riquecias causan patologías
Y como vemos, una vez infectado a la célula, estas llegan a dividirse, al igual que las clamidias. Estas clamidias llegan a aprovecharse de una célula completa. ¿Para qué? Para poder reproducirse. Bien, entonces vimos bien que hay dos tipos básicos de células procariotas y células eucariotas. Estas dos divisiones básicas se deben a la presencia y a la ausencia de núcleo. Procariota viene del término pro, que significa antes o primero, y carión, núcleo grano. Estos procariontes son microorganismos simples y pequeños. Vamos a ver que tienen formas esféricas, como por ejemplo el estreptococo, formas basiliformes, es decir, alargadas, como la E. coli y la salmonela, o formas en tirabuzón o espiradas, como el treponema pallidum, causante de la sífilis. Estos procariontes tienen una pared rígida, compuesta generalmente por glucosaminoglucanos y proteínas. Acá vemos de color verde, rojo y azul, que sería en este caso la envoltura bacteriana. El color rojo llegaría a ser la pared rígida. Una de sus causas de la presencia de esta pared se debe a que le confiere protección al microorganismo. Esta pared puede ser en este caso de forma muy abundante por encima de esta estructura que se llama membrana plasmática, o simplemente puede ser una estructura delgada que se encuentra entre la membrana externa y por debajo siempre la membrana plasmática. Según la distribución de estos dos tipos de pared, vamos a tener gram positivos, donde tienen gran abundancia de pared rígida, y gram negativos, que tienen una pared rígida más delgada y la presencia de una membrana externa. Entonces, acá tenemos la pared rígida, por debajo está la membrana plasmática, una bicapa lipídica, y algunas llegan a tener en este caso una pared celular, generalmente compuesto por azúcares o polisacáridos. Si bien en este dibujo vemos que no contienen organelos, estructuras que poseen membrana, las bacterias no las poseen, pero sí poseen ribosomas. Acá tenemos una bacteria y vamos a ver sus partes. Acá tenemos lo que es el ribosoma, tenemos el citoplasma, tenemos el nucleoide, donde está lo que es el material genético o el cromosoma de los procariontes, y tenemos el cromosoma como tal, donde está la información genética. Y en este caso vemos la presencia de un flagelo para su movimiento. Acá haciéndonos una pregunta: ¿qué son los mesosomas y los poliribosomas? Bien, vamos a ver que los mesosomas son invaginaciones que la membrana plasmática se produce en ciertos procariontes. Puede dar aspecto de un u otro organelo, pero solo son invaginaciones en algunas células procariontes. ¿Y qué son los poliribosomas? Al tener ribosomas, estos ribosomas son macromoléculas encargadas de sintetizar o producir proteínas. Entonces, una vez que los ribosomas se unen a una estructura llamada ARN mensajero, van a conformar lo que son los poliribosomas, los que se van a encargar de producir las proteínas, en este caso de organismos procariontes. Vamos a ver que los procariontes tienen una alta capacidad de dividirse, y estas se reproducen por fisión binaria. Al no poseer núcleo, este es su mecanismo de reproducción. Y vamos a ver dos clases, uno que son las bacterias y las otras que son las arqueas. Las arqueas se caracterizan porque viven en medios hostiles. Ahora, pasando a los eucariontes, eu, que significa verdadero, o bien, y carión, como vimos, núcleo grano. Vamos a ver que estos llegan a ser muy complejas a diferencia de los procariontes, y otra característica muy importante es que poseen numerosos orgánulos membranosos. A diferencia de las procariontas, las eucariontes se reproducen por mitosis o por meiosis. Acá vemos una célula eucarionte, la presencia de un núcleo, aquí vemos sus poros nucleares, donde está el material genético. Bueno chicos, acá nos quedamos. Gracias.